A diario escuchamos la frase, a mí la política no me interesa. Yo creo que es un error, señores, porque de una decisión política depende nuestro presente y nuestro futuro. La política te puede atraer un poquito más, un poquito menos, quizás no te atraiga nada, pero una decisión mal tomada puede llevarnos a un declive. A la política no hay que temerle, podemos ser amigos perfectamente. La política, en fin, no es más que el arte que tiene el Estado para resolver los problemas comunes de la sociedad. Y sobre política vamos a estar comentando hoy. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. En los Estados Unidos existen dos partidos políticos más importantes y para ello ha venido al canal el profesor Pepe Montes, que ya lo conocen de videos anteriores, para conocer realmente cuál es la filosofía del partido republicano y demócrata. Muchas personas todavía estamos como que en el aire a lo que representan cada uno. Bienvenido, Montes. Ante todo, gracias por una vez más esta invitación a este tu canal. Comenzaste mencionando el hecho de que muchas personas no quieren hablar de política. Es difícil sustraerse de esa realidad. El filósofo español Ortega y Gasset dijo, a finales del 19, principios del 20, dijo, yo soy yo en mi circunstancia. Y esa frase representa nuestra circunstancia cotidianamente. O sea, estamos inmersos, involucrados, aunque lo queramos o no lo queramos, en esta realidad política, una realidad política que nos envuelve, que nos ayuda, que nos aplasta, que nos mueve consciente o inconscientemente. Por tanto, podemos hablar de ella o no, pero la realidad se impone y está alrededor de nosotros. El tema de este video, entonces, cuando hablamos de la realidad política, específicamente de la realidad política de Estados Unidos, envuelve necesariamente conversar sobre los dos partidos fundamentales que han estado a lo largo de la historia de Estados Unidos desde siempre, desde su fundación, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Originalmente esta idea era hacer un pequeño video sobre uno y luego sobre el otro. Es muy difícil hablar del Partido Republicano sin hablar del Partido Demócrata y lo contrario igual, porque esa interrelación constante, ese enfrentamiento constante en conceptos ideológicos y en política ha creado la historia de Estados Unidos. Si comenzamos por un momento, por lo tanto, realmente me voy a referir a ambos y voy a pasar de uno a otro a partir de los temas que vamos a abordar. El Partido Demócrata, que a modo general pues, se identifica con el color azul, fue fundado por Thomas Jefferson y James Madison. Estamos hablando allá en finales del 1700, principios de 1828, oficialmente con Andrew Jackson. Y tiene varias secciones. Tiene una sección que se llama Student College Democrats of America, o sea, orientado hacia los estudiantes, The Youth Democrats of America, orientado a la juventud, y también The National Federation of Democratic Women, orientado específicamente hacia las mujeres. En cuanto a su ideología, tiene dentro de sí un conjunto de grupos que los estamos viendo en este momento con todos estos intentos de personajes políticos que se presentan como posibles candidatos para la nueva elección del año 2020, desde los más extremos, como Bernie Sanders, que representa el socialismo democrático o el populismo de la ala izquierda, hasta el liberalismo moderno, la socialdemocracia. O sea, el Partido Demócrata está compuesto por un conjunto de fichas o de grupos, todos tendientes. Hay un grupo también centrista que poco a poco se ha ido desnivelando, que se ha ido alejando de estas posiciones extremas del Partido Demócrata. Entre sus ideas originales, las ideas fundamentales iniciales del Partido Demócrata, y aquí comienzan los contrastes con el Partido Republicano. Hablaban de la necesidad de un gobierno limitado.
Originalmente, en este momento, el Partido Demócrata pretende hacer crecer el gobierno. Y cuando el gobierno crece, se necesitan mayores impuestos. Y cuando se necesitan mayores impuestos, a quienes estamos grabando es a la población. Por tanto, crece el empobrecimiento, lo cual constituye una contradicción con las ideas de beneficio social aparente del Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata se responsabiliza socialmente por las personas, pero eso sale de algún sitio, ese dinero. Exactamente. Se habla mucho de que vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Es necesario e imprescindible recordar que el gobierno no tiene dinero. El gobierno no puede dar lo que no tiene. Y por tanto, para que el gobierno pueda dar, y estamos hablando de los food stamps, o sea, de los cupones de alimentos, estamos hablando de todos estos planes o programas de ayuda social en la cual hay dinero, dinero y dinero, sale específicamente de impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Específicamente la clase trabajadora, o sea, somos usted y yo. Y cuando hay más y más y más. Y si voy a poner un solo ejemplo, durante este último gobierno demócrata, específicamente con el presidente Obama, se subió el programa de cupones de alimentos a más de 40 millones de personas recibiendo cupones de alimentos. Y cuando esto ocurre, evidentemente, si hay tantos millones recibiendo estos cupones de alimentos, ¿de dónde sale este dinero? De mayores impuestos, de mayores taxes que estamos pagando usted y yo, con lo cual se refleja la necesidad inminente de reducir este programa y comienza el círculo vicioso nuevamente. Déjame hacer una pregunta. De ahí que muchísimas personas, no voy a decir erróneamente, pero ya lo dije, se identifiquen con el Partido Demócrata, precisamente los latinos, los afroamericanos, las personas adultas, al final del día es los que venimos de otros países, prefieren Partido Demócrata porque Partido Demócrata te puede garantizar una ayuda para subsistir. Has tocado dos temas que me parecen muy pertinentes. Uno, te pueden garantizar. No hay nada garantizable, no hay ninguna garantía en cuanto a lo que el gobierno promete, porque en el momento en que no funcione, tienen que empezar a dar marcha atrás. El mejor ejemplo de esta realidad es el programa de Obamacare, que supuestamente planteaba que usted puede asistir a los médicos que usted quiera, no tiene que cambiar el médico que le corresponda o que usted ha seleccionado. Eso se demostró ser falso, porque muchos de esos médicos no estaban recibiendo las credenciales pertinentes por parte de Obamacare y por tanto usted tenía que cambiarlo. También el programa de Obamacare, un ejemplo, prometía que no iban a subir las primas de seguro y en menos de un año subieron 3 veces. También prometía que iba a ser un programa de salud para todos los Estados Unidos y para todo el mundo. Y también se demostró que aquellos más desposeídos, aquellos que no tenían ningún ingreso, quedaban totalmente fuera porque no podían, it was not affordable for them, o sea, no podían asumirlo, no podían ni siquiera pagarlo. Y como esto trajo también otra consecuencia, se planteaba que de cierta manera había que hacerlo, esto había que hacerlo, constituía una obligación y si usted no lo hacía, tenía una multa dentro de su presentación de taxes, de su presentación de impuestos, el famoso income tax, lo cual andando el tiempo, la Corte Suprema demostró, llegó a la conclusión de que era inconstitucional, porque lo que estaba ocurriendo era que se estaban aumentando los taxes, aumentando el impuesto del público en general, cuando por algo que probablemente no querían asumir. No se puede imponer este tipo de respaldo médico como ocurrió con Obamacare. Una de las razones por las cuales en este momento se está revisitando esta idea y acaban de mencionar el tema de que hay nuevas modalidades, nuevas revisiones del programa de Obamacare, que ya no se llama de esta manera, para realmente expandirlo de la manera posible a la mayor parte de la población. Este elemento de lo que se llama el estado de welfare o el estado de
ayudar a todo el mundo. Vuelvo al tema de que si el gobierno no tiene dinero, no puede repartirlo. Por tanto, se ha creado en el caso del Partido Demócrata la idea de que si el gobierno tiene dinero, le va a regalar dinero a todo el mundo. Y la pregunta fundamental desde el punto de vista económico es que usted no puede regalar lo que no ha sido producido. Pero es que además este país precisamente defiende, yo entiendo, en los 5 años que llevo aquí, muchísimo lo que es la libertad individual, el progreso, el desarrollo individual. ¿Cómo usted va a querer venir precisamente a vivir de lo que le puede dar el gobierno? Es antagónico totalmente. Vuelves a tocar un tema muy interesante. Aquellos que vienen o hemos venido de países altamente controlados como Cuba, donde supuestamente la famosa pregunta es ¿qué me toca? En Cuba ¿Qué me van a dar hoy? Sí, ¿qué me van a dar hoy? Ni siquiera en Cuba, a usted no le dan nada, ni a usted nada le toca. Todo lo que Cuba presenta en las tiendas, haya o no haya, usted tiene que pagarlo. No es que me toca, lo que me toca es lo que me dan sin que yo pague. No. Es exactamente lo contrario. De lo que hay lo vamos a repartir y generalmente lo que ocurre es que vamos a repartir la miseria. Vamos a distribuir lo que no hay. Esa es la llamada igualdad. Esa es la llamada igualdad. En el caso del Partido Demócrata, específicamente en Estados Unidos, hay otra característica fundamental de ello. Es un partido que está apoyado fundamentalmente por los sindicatos, las uniones de trabajadores, pero y también durante mucho tiempo los afroamericanos, específicamente los negros americanos, que entienden precisamente por esta actitud de distribuir el welfare, de ayudar todo lo que me toca y todo lo que me puedan dar. Hay que recordar que históricamente en la famosa reunión de Baltimore, dentro de la convención democrática, quienes estaban al frente de esta convención democrática eran los miembros del Ku Klux Klan, que se oponían a la liberación de los esclavos. Y esta es una realidad histórica en la cual hubo una discrepancia grave entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque el Partido Republicano abogaba por la liberación de los esclavos y el Partido Demócrata no quería la liberación de los esclavos, específicamente en el sur, porque respaldaba los intereses de las personas fundamentales del Partido Demócrata. Y durante mucho tiempo se opusieron a la liberación de los esclavos. Esto trajo como consecuencia un cambio y que muchas de estas personas se orientaran hacia el Partido Republicano. Otra de las cosas interesantes para esto cuando se habla del respaldo social es el derecho de las libertades civiles. Hay que también recordar que por muchos años el Partido Demócrata se opuso abierta y flagrantemente a que las mujeres votaran. Ahora supuestamente plantean que es muy importante que las mujeres se incorporen y que las mujeres son esencialmente demócratas. Durante muchos años el Partido Demócrata fue específicamente aquel que se oponía al sufragio por parte de las mujeres. Otro de los elementos que ha sido la bandera del Partido Demócrata durante mucho tiempo y que en este momento constituye un elemento muy controversial es el control de las armas, que va en contra de una de las enmiendas de la Constitución, que es el derecho a portar armas. Viene desde la fundación de Estados Unidos como república. Una de las enmiendas de la Constitución es the right to bear arms, o sea, el derecho a portar armas. Cuando se plantea, y esto es no solamente a nivel de Estados Unidos, esto es a nivel mundial, cada vez que hay una intención o una realidad de controlar o de quitar las armas de la población, 1, 2, 3, 4, 5 años después hay matanzas enormes en la población que ya no tienen armas. Uno de los objetivos de esta enmienda de la Constitución, el derecho a portar armas, no es solamente armar a los individuos para agredir a otros. Primero es importante hacer un paréntesis pertinente. Las armas no agreden. Las personas que empuñan las armas son las que agreden. O sea, el arma no dispara por sí misma. El arma no tiene raciocinio. Por tanto, controlarla no. Es mejor entonces trabajar con un elemento de mentalidad para que las personas no sean agresivas. Pero no es controlando
o retirando las armas como se eliminan los problemas de enfrentamiento social. Cada vez que ha habido un control de armas a nivel universal, a nivel mundial, estamos hablando de la Alemania nazi, estamos hablando de Camboya, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela. Cada vez que las armas se retiran, 1, 2 o 3 años más tarde, hay una matanza, vamos a llamarle grandilocuente, enorme, en el cual el gobierno que se ha tomado la decisión o se ha arredrado la posibilidad de controlarlas y de quitarlas, va contra la población que ya no puede defenderse, y entonces hay una matanza de aquellas personas o de aquellos grupos sociales que están en contra de la ideología que está en el poder en ese momento. Esa fue una de las ideas por la cual se impuso esta enmienda. No es necesariamente para enfrentarse con sus coterráneos, sino para defenderse de aquellos que puedan venir a tratar de apropiarse de sus propiedades y de sus derechos. Aquellos que están defendidos por el resto de las enmiendas, tales como la posibilidad de emitir su propio criterio y tener libertad de expresión y libertad de reunión. Otro de los temas del Partido Demócrata es la famosa idea constante, que ahora está grandemente beligerante, es abrir las fronteras. No existe un solo país en el mundo que tenga fronteras abiertas. En el momento en que usted abre la frontera y que todo el mundo puede entrar y salir de su país, como Pedro por su casa, usted ha perdido el país. Esto es histórico no solamente desde la época de los romanos, cuando los hunos empezaron a bajar del Asia Central hacia el centro de Europa, y por donde quiera que entraban, como no se podían defender las fronteras, se iban apropiando, y así terminó el Imperio Romano. Pero hay ejemplos mucho más recientes, más modernos, específicamente en Pakistán. Esa zona que en este momento es tan controversial, Pakistán durante un tiempo entendió que era pertinente, porque tenía muy poca población, abrir las fronteras y que todo el que quisiera pudiera entrar. Y comenzaron a entrar y entrar y entrar personas de otras áreas aledañas. Cuando pasaron 2 o 3 o 4 años, se dieron cuenta que en las zonas donde estaban, en Pakistán del Este, se dieron cuenta que eran una población mayoritaria, más que los propios pakistaníes. Por tanto, convocaron a un referéndum, hicieron elecciones y se dieron cuenta que al ser mayoría podían tomar decisiones. Y al tomar decisiones hicieron una escisión, se separaron de Pakistán, y así Pakistán perdió una gran parte de su territorio y se creó lo que ahora se llama Bangladesh. Bangladesh no existía, era parte de Pakistán y fue creado precisamente por estas fronteras abiertas. Una de las banderas importantes por parte del Partido Republicano es el hecho de la conciencia universal, que es importante, que todos somos iguales y que además Estados Unidos es un país que necesita tener las fronteras abiertas. Del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, perdón, porque es un país de inmigrantes. Efectivamente, es un país, y siempre enarbolan las frases que están en el libro de la Estatua de Libertad, cuando la estatua dice denme a sus pobres, denme a sus masas sufridas y yo los acojo, etc. Pero siempre hemos hablado de que y así hemos tenido las oleadas de los italianos, las oleadas de alemanes. Es importante recordar que si en este momento Estados Unidos habla esencialmente inglés, no fue así inicialmente. Estuvimos a punto, recuerden que muchos de los estados del sur, específicamente Florida, Nuevo México, hablaban español porque pertenecían a España. España específicamente vendió la Florida para mantener La Habana, que le parecía estratégicamente más importante. Y lo vendió creo que por $2 millones, si no recuerdo mal. Pero específicamente al momento de decidir cuál iba a ser, se tomaron votaciones. Y sí, específicamente el inglés resultó el número 1. El segundo, que era posible que hubiera sido hablado, era el español. El número 3 iba a ser el francés. Y el último, por eso la zona del sur de la Luisiana todavía habla mucho francés. Y el último era alemán.
el alemán todavía está presente en algunas regiones de Pensilvania. Por tanto, no era tan absolutamente claro que el inglés fuera el idioma prevalente. Pero bueno, así terminó siendo. Pero cuando estas fronteras se abren totalmente, es importante recordar que ya no tenemos país. Por tanto, es indispensable recordar que Estados Unidos es un país de oleadas de inmigrantes, pero de oleadas de inmigrantes legales. Y cuando digo legales, me refiero a que usted cumpla con los requisitos de ingreso al país. Siempre se enarbola el criterio de que, bueno, los primeros que vinieron, aquellos que vinieron en el Mayflower, en el barco, no tenían ningún tipo de protocolo de acceso. Pero los indios tampoco tenían un criterio de entrada a este país. Por tanto, si bien los acogieron en San Agustín, no significa que había un cónsul y que usted pedía derecho de entrada. Sencillamente en aquel momento no había ni siquiera frontera. Por tanto, entraron y aquí estamos. Pero en este momento sí los hay. Por tanto, todos aquellos que probablemente me están escuchando han tenido un proceso de acceso al país a través de un proceso de visa. A usted se le entrega generalmente una visa parol, y esa visa parol dura 1 año, 2 o 3 o 4. A partir de ese momento usted se convierte en un residente. 5 años más tarde usted tiene un proceso a través del cual puede convertirse en un ciudadano. Ese es el proceso legal. No existe la posibilidad en ningún país en el cual usted sencillamente pase por la frontera y diga: aquí estoy y aquí me quedo porque yo aquí me quiero quedar. Piense solamente qué pudiera ocurrir si eso ocurriera en el patio de su casa. Usted ha establecido que el patio de su casa tenga una cerca y de repente un buen día alguien brincó la cerca, se mete ahí adentro y establece una choza, y usted llama a la policía para que lo saque, y esta persona dice: no, pero si yo aquí llegué, crucé la cerca, por tanto tengo el derecho de quedarme. No, usted no tiene el derecho de quedarse, porque para eso se habla de propiedad y para eso se habla del respeto necesario. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si ese es mi derecho, no es el suyo. Mi derecho termina donde su derecho comienza y viceversa. En fin, si continuamos adelante con estos temas del Partido Demócrata, ya hablé de su oposición a la libertad de los esclavos. Esto trajo como consecuencia también que, volviendo a este momento, específicamente con el presidente Obama, que jugó durante tanto tiempo la carta de la división racial, incluso jugó también esta carta para debilitar nuestro poderío militar, aquel que nos permite defendernos frente a nuestros enemigos. Si no podemos hablar de enemigos, es que realmente no vamos a ser atacados. Y esto es una falsedad, porque el 9/11 demostró que nos tumbaron un par de edificios enormes en el medio de Nueva York, y se sabe de dónde salió este ataque. Si en ese momento comenzamos a hacernos cada vez más débiles y a desarticular o desarbolar nuestra defensa militar, en cualquier momento no tenemos país. Por tanto, es indispensable garantizar que Estados Unidos constituya esa famosa frase de Let's Make America Great Again. Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser nuevamente el país que se respeta. Y de la única manera en que se respeta es cuando usted no impone, sino plantea sus derechos. Esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos ha cuestionado su participación en el Tratado del Atlántico Norte, cuando muchos, o en el famoso acuerdo del calentamiento global, no porque estemos o no en desacuerdo con ellos, sino por el hecho de que muchos de los países, como la participación de Estados Unidos en Naciones Unidas, mucho más del 50% del presupuesto de Naciones Unidas estaba saliendo de los bolsillos de los estadounidenses, para que entonces Naciones Unidas, con cada uno de sus acuerdos, fuera directamente en contra de aquel que le estaba pagando la luz, el agua y el teléfono. Por tanto, el presidente Trump comenzó a decir: no voy a participar en los acuerdos de París si todos, en el caso de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, si todos no aceptamos nuestra responsabilidad financiera de pagar aquello que debemos. Cuando esto ocurrió,
inmediatamente el resto de los participantes comenzaron a abonar y a poner al día sus deudas. Lo mismo ocurre con el calentamiento global. No es que Estados Unidos o el presidente Trump estén en desacuerdo con esa realidad, sino en el hecho de que estamos constantemente hablando de Estados Unidos y Europa, y es específicamente los países asiáticos, específicamente India y China, quienes más violan, quienes más contribuyen al calentamiento global y a la polución ambiental. Por tanto, esto de reducir las emisiones de los carros y de no hacer el reciclamiento y todo lo demás, hay que imponerlo allí, no aquí. La mayor parte de Europa y Estados Unidos han estado cumpliendo con las normas que se han impuesto en estos acuerdos, pero no así estos países asiáticos. Por tanto, estamos haciendo lo que siempre se dice, we're preaching to the choir. Estamos hablándole o estamos, vamos a decir, descargándoles a aquellos que cumplen o castigando a aquellos que cumplen, y estamos ignorando a aquellos que no cumplen. Cerrando este conversatorio, esta pequeña conversación que hemos tenido con Ingrid, para mí ha sido un placer. Vamos a hacer un paralelo muy rápido para cerrar. Cuando el Partido Demócrata habla de su responsabilidad fiscal, de que es importante atender a los taxes y a los impuestos para el gobierno, es importante recordar que durante la época del presidente Obama, el último de nuestros ejemplos demócratas, la deuda americana subió en trillones de dólares. Específicamente con el presidente Trump acaba de bajar en más de 2 trillones, específicamente en estos 3 años. Se habla generalmente también de qué es lo que está pasando con esta dependencia de los sellos de alimentos. Como mencioné anteriormente, había subido en el caso del presidente Obama a casi 40 millones de personas dependientes de estos cupones. En este momento ha bajado a menos de 20. Lo cual no tiene que traducirse a que el Partido Republicano no quiere personas nuevas en el país. Lo cual no tiene nada que ver con el ingreso, o sea, con el ingreso de nuevas personas. Cuando se habla de la inmigración, ninguno de los... porque la frase más común es no nos quieren aquí. Ninguno de los... Bueno, es que no los queremos aquí si usted no va a respetar las leyes. Exacto. Ahora, si usted viene a respetar las leyes y a incorporarse a un grupo social, como todos los demás que hemos venido, por supuesto que lo van a querer, porque usted va a representar taxes y contribución. Si usted va a venir aquí solamente a vivir 25 dentro de un solo cuarto y enviar todo lo que aquello que usted gane sin pagar impuestos, que son lo que contribuye a que el gobierno continúe creciendo, y todo aquello que usted gane lo manda para su país, entonces usted no es bienvenido. Claro. Usted es una carga social. Y esto hay que entenderlo aquí y en cualquier otro lugar. En cualquier país del mundo. Si vamos a hablar de Chile, si vamos a hablar de Venezuela. En España pasa muchísimo. En España, en el momento en que se ha cumplido su etapa de vigencia o su etapa de visa, es posible, específicamente Chile, con la gendarmería, que le toquen a la puerta y le digan, usted se va mañana y tiene que irse porque se ha vencido la etapa en que usted fue autorizado para estar aquí en este país. Cuando el Partido Demócrata habla, que es otra de sus banderas, de los valores familiares, resulta muy contrastante y muy contradictorio cuando esos valores familiares se oponen a la realidad de que este partido apoya el aborto. Apoya el aborto hasta términos de 9 meses. Por tanto, ya incluso apoya el aborto hasta el momento de el nacimiento. En el momento en que ya el niño nació y está encima de la camilla, todavía existe la posibilidad de preguntarle a la madre, ¿lo quiere o no lo quiere? No, no lo quiere. Ah, bueno, lo matamos, o le ponemos una almohada encima de la nariz, o bien le cortamos la médula, o le cortamos la columna y el niño se muere. Eso significa, si nosotros somos capaces de proteger a los pingüinos y a los osos blancos, ¿por qué ellos tienen derecho y un niño acabado de nacer no lo tiene? Hay otros elementos. El Partido Demócrata habla de la importancia de cumplir con las leyes. Y están hablando específicamente de las leyes del control de armas. Pero específicamente, como dije un poco antes, el presidente Obama se caracterizó por reducir el respeto de la población, no solamente reducir el presupuesto militar, sino reducir el respeto de la población
a los representantes de la ley. Recuerden que en el momento en que aparecieron ejemplos de violadores de la ley, él apareció diciendo, esa persona que en este momento está en cuestionamiento podía haber sido mi hijo, y terminó siendo, ese que podía haber sido su hijo, terminó siendo condenado, o terminó siendo demostrable que no era aquel que estaba de parte de la ley, era todo lo contrario. Partido Demócrata también habla de la importancia del patriotismo y por tanto enarbola la bandera del respaldo a Estados Unidos. Pero recuerden que este partido es también aquel que en los momentos en que hay grandes reuniones sociales, son aquellos que no respetan a la bandera, son aquellos que se envuelven en la bandera o la queman, son aquellos que la pisotean, son aquellos que en el momento de un acto patriótico se ponen de rodillas para demostrar que están en contra o en desacuerdo con los ideales americanos. Hablan de respeto a los derechos civiles, pero es importante recordar históricamente que fueron los que se opusieron a la liberación de los esclavos, fueron los que se opusieron al sufragio por parte de las mujeres, son los que en este momento se oponen, y esto también es un derecho civil, al respeto a la vida, cuando apoyan el aborto. Claro. Son aquellos que hablan de que es importante aumentar el salario mínimo a 10 o a 15 dólares la hora, pero lo cual constituye una incapacidad de analizar desde el punto de vista económico lo que esto implica, porque desde el punto de vista de la población media o de la clase media, que es la que crea estas industrias pequeñas, cuando tiene que aumentar el salario hay un mayor gasto para estos dueños de empresa. Si usted tiene un mayor gasto y porque he tenido que aumentar los salarios, ¿cuál es la posibilidad de equilibrar el presupuesto? Tengo que despedir personas, tengo que tener menos trabajadores porque no me alcanza el dinero. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Entonces tengo nuevamente un mayor aumento del desempleo que van a terminar entonces o en sellos de alimentos o nuevamente en ayuda por parte del gobierno. La otra bandera importante es la bandera de la educación libre a nivel universitario. Pero lo que nadie ha podido decir, incluyendo Elizabeth Warren y Bernie Sanders es un caso extremo y muy interesante para analizar, porque Bernie Sanders es lo más antiamericano que en este momento podemos estar mirando en televisión, a pesar de que es uno de los que están corriendo, que están intentando ser elegidos como nuevos presidentes. Cuando se habla de la libertad o de la educación libre a nivel universitario, ninguno de ellos ha podido decir de dónde va a salir el dinero para pagar los estudios universitarios para todo el mundo. Y finalmente, el último tema bastante controversial es que se enarbolan, como ya mencioné anteriormente, los elementos de valores familiares. Y cuando se habla de valores familiares, entonces, sin embargo, vemos problemas a nivel de las escuelas, a nivel de la educación, cuando se están imponiendo libros que echan abajo los valores cívicos y los valores de respeto a la familia, cuando antes de respetar a su padre, a su madre y a los maestros, lo primero que se hace es cuestionar la validez de estas instituciones. Muchísimas gracias al profesor Pepe Montes por esta conferencia entre Partido Demócrata y Republicanos. Créeme que yo sé que preguntas van a surgir. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión, por favor déjala por el recuadro de aquí debajo y el profesor Montes volverá a otro video. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Recuerda, entre video y video me encuentras por mis redes sociales. Yo soy Ingrid Lucía, quien los espera en un próximo episodio, para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.